Continuamos con este episodio de Corporate Talks aquí en Tinku Televisión. Vamos a hablar de la imagen, de la comunicación no verbal. ¿Cuánto impacta en el mundo laboral, en el mundo de los recursos humanos, en el mundo del talento, esa primera impresión, más allá de la inteligencia artificial que se puede utilizar por una primera selección, un primer filtro? Pero no voy a ser yo quien hable de reclutamiento de talento o captación de talento de recursos humanos, sino nuestra invitada del día de hoy, Isabel Conte, que es seleccionadora de talento, detectora de talento en G Group, y vamos a hablar con ella de muchos temas que tienen que ver con el talento y con los recursos humanos. Isabel, gracias por estar aquí. Gracias a ti, encantada. ¿Cómo va? Bien. A ver, contigo vamos al revés que con el primer invitado. ¿Cómo te cruzó en el mundo del reclutamiento de talento el tema de la inteligencia artificial? ¿Cambió mucho en lo que es algo, hablamos de talento humano, recurso humano, personas? Y vamos a lo artificial. ¿No hay un choque ahí de un impacto de intereses? Bueno, yo creo que estamos quizá en una fase inicial, ¿no? O sea, a lo mejor es una pregunta que dentro de unos años pues podríamos ver más la evolución, el impacto que están teniendo pues todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, inteligencia artificial. A día de hoy creo que se percibe más como una herramienta, pero que no quita, digamos, lo que es el valor humano, que es al final a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Dentro de nuestra empresa trabajamos principalmente en lo que es consultoría de selección, búsqueda de atracción del talento, y a nosotros nos sirve como una herramienta que impulsa lo que son las tareas administrativas, por decirlo de una manera, para que nosotros podamos poner más el foco en lo que es la persona, en lo que es el valor añadido, pero creo que en un futuro pues quizá vayamos a notar cambios en lo que es mercado laboral, bueno, pues puestos a nivel búsqueda de talento, cambiarán las prioridades, ¿no? Pero a día de hoy creo que sigue siendo una herramienta. Llega el momento de la entrevista a través de Teams, de Zoom, ese primer contacto con el candidato, ¿no? Sí. ¿Cuánto influye, cuánto pesa en una ponderación el tema de la comunicación no verbal, de la imagen? Tú, hola, buenos días, ¿cómo estás? Yo soy Isabel. Sí. Y ves a esa persona que tal vez el perfil da para esa búsqueda que está realizando y G Group lo detecta y dice, puede ser un candidato. ¿Cuánto impacta esa primera imagen no verbal, solo la imagen? Verás muchos estudios en los que te lo puede poner en un porcentaje de diferentes psicólogos, ¿no? Pero yo creo que al final, más que un porcentaje, es que una primera impresión es la diferencia, ¿no? Es un factor en el que tú ya puedes pues, intuir cosas, intuir valores de esa persona, intuir si esa persona puede ir alineada con tu cultura de empresa, pero es solo una parte de la marca personal de ese candidato o esa candidata. Luego está pues, todo lo que tiene que ver con su experiencia profesional, con todo lo que es su trayectoria, pero por supuesto también pues, su lenguaje corporal, que esto lo estábamos dejando fuera, su tono de voz, su manera de expresarse al final, pero la imagen es el primer impacto y sin duda un impacto que permanece o que ya puede ser una barrera para tener más interés en conocer a esa persona o partir de un punto por debajo. No sé si cuando esa imagen es postureo, uno se acicaló, se prolijó, pero te das cuenta que no va con el perfil de esa persona. Cuando empiezas a ver esa, no, está como simulando. ¿Se detecta eso a la hora de una entrevista de búsqueda de talento? Pero dices simulando la imagen. Demasiada corrección, muy elegante. Sí, por supuesto, se detecta. De hecho, es bueno, pues parte de nuestro trabajo, ¿no? Ver si esa persona pues, puede estar en correlación a cómo realmente después actuaría. Se nota mucho cuando una persona quizá pues, interpreta un personaje, ¿no? En una entrevista. Yo te invité porque vi una nota de prensa que nos envió la agencia, a quien le agradecemos mucho que nos haya gestionado tu invitación, en la que hablaban de sugerencias para las empresas para que su equipo tenga un código de vestimenta, un dress code para el verano, colores determinados que nos los contarás. ¿Puede una empresa, hace a la imagen de la empresa que su equipo vaya con el dress code, con el código de vestimenta que sugiere, por ejemplo, para el verano, por una cuestión de practicidad, para tener menos calor, para estar más a gusto en la oficina? ¿Hace a la imagen de la empresa, ustedes como asesores en talento y recurso humano, eso hace a la imagen de la empresa? Eso es un factor que al final refleja la imagen que la empresa quiere crear. Me refiero a la empresa, la componen sus empleados, sus empleadas, y la marca de empresa o lo que nosotros queremos transmitir al exterior, ¿no? Al público,
también va relacionado. Al final, si tú quieres dar pues, una imagen formal pero actualizada, todo eso parte de que lo transmita tu plantilla, al fin y al cabo. Entonces, sí, es un factor que afecta, que refleja lo que es la marca de la empresa. Y si hay un talento que es muy talentoso, pero por disruptivo, Sí. por rompedor, no quiere adaptarse a ese código de vestimenta. Dice, no, yo visto de oscuro, no voy a adaptarme con las recomendaciones de la compañía. ¿Qué prima a la hora de un asesoramiento? Es decir, ¿le permito esa diferencia porque vale ese talento? ¿O le digo, no, mira, si todos tus compañeros de 199 lo respetan, tú tienes que respetarlo? Yo aquí lo que empezaría a decir es que cada día se flexibiliza más dentro de las empresas con lo que es pues la imagen, la marca personal de sus empleados, siempre y cuando vayan alineadas, ¿no? Con la suya. Es decir, se entienden más lo que son las diferencias individuales, se entiende que la vestimenta, outfit, imagen, es un reflejo también de la propia personalidad. Entonces diría que las empresas cada vez son más conscientes de que una imagen muy determinada puede ser pues un stopper, un factor delimitante a la hora de atraer y de conservar talento incluso. Y creo que a su vez también parte de que pues el empleado sea consciente de que está en un entorno laboral, de que está en un entorno profesional y debe de adecuarse. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que al final se intenta flexibilizar lo máximo, ¿no? Pero está claro que hay unas normas, algunas implícitas, algunas explícitas, comunicación informal que se han de seguir. Hablando de comunicación, cuando deciden con una empresa, con vuestra asesoría, tal vez informar ciertas normas de vestimenta, ciertos códigos, cierto dress code, ¿cómo se comunica? ¿Se planifica desde G Group cómo hacerles llegar la comunicación a la plantilla, la comunicación interna? Porque es importante la imagen que damos hacia afuera, pero también es que quien la reciba la perciba como propia, como necesaria, como interesante, como que va a ser, nos va a venir bien a todos. Es una comunicación más bien informal, me refiero. Cuando una persona entra nueva a un equipo, su manager directo intenta pues, hacerle partícipe de esos valores de empresa y allí también pues, se explica un poco, pues al final nosotros somos una consultoría. Hay diferencia, por supuesto, entre... no somos una consultoría, pero gran parte de nuestro core, de nuestro negocio, va orientado al cliente. Entonces, también distinguimos, ¿no?, entre puestos más back office, puestos front office, porque allí también tienes que tener en cuenta el público hacia el que vas dirigido. Pero bueno, principalmente se intenta hacer con respeto. No es un dress code que se ponga de una manera formal, que se ponga por escrito, sino más bien tratando de llegar a un acuerdo, ¿no?, entre manager y empleado. Y otro proceso en la comunicación, y esto es una interna del trabajo, cómo concilian, cómo compatibilizan la imagen de empresa, el propósito de G Group, con cada uno de los clientes, porque tal vez no tiene por qué coincidir, ustedes son profesionales, los contratan. Si la política de comunicación interna, de imagen de ese cliente, tal vez no es exactamente o no tiene mucho que ver con G Group, cuando se acepta al cliente, se los asesora para que se generen cambios, se continúa con lo que el cliente pide y se los asesora dentro de esa línea. ¿Cómo es la relación con el cliente, la comunicación empresa con empresa? A ver, realmente es un poco lo que es profesionalidad, sentido común, por decirlo de una manera, y respeto mutuo, ¿no? Está claro que tratamos de trabajar alineados. Al final, cuando nosotros pues, trabajamos directamente con un cliente, también nos acercamos, ¿no?, a su postura, a sus valores, a su cultura de empresa, y entonces en ese sentido intentamos que nunca suponga una barrera. Pero yo diría que realmente cada empresa respeta, por supuesto, que precisamente eso, ¿no?, que cada empresa tiene su cultura, sus valores. Por supuesto estamos hablando todo a nivel imagen, ¿no? Parte de nuestro negocio es todo lo que tiene que ver con trabajo temporal y allí ya entran otro tipo de puestos en los que a lo mejor la vestimenta tiene mucho más que ver con seguridad laboral, eso es otro tema totalmente distinto, pero en general partimos del respeto mutuo. Y cuando el trabajo es temporal, ¿cómo se hace para que, sabiendo que tiene un comienzo y un fin, que tal vez es un reemplazo por alguna baja o algún tema puntual, esa persona tiene que adaptarse inmediatamente y por un tiempo limitado a esa imagen o política de empresa?
todo lo que tiene que ver con seguridad laboral sí que es una comunicación más formal, pues cuando hablamos ya de trajes especializados, equipos de protección individual, etcétera, ¿no? Pero cuando no, somos nosotros un poco los asesores, tratamos de trabajar con el candidato o con la candidata acerca de pues el cliente en el que va a estar, ¿no? En la casa en la que va a estar. Entonces diría que tiene esa parte de comunicación formal, pero siempre orientada a lo que es más seguridad, y toda esa parte de comunicación informal que tratamos de transmitir nosotros como expertos en recursos humanos. Y hablando de eso, el secreto final para quienes nos están viendo, aquellos que se postulan para mejorar su situación profesional, ¿hay un manual del buen candidato, la buena candidata, como para decir, lo voy a hacer con éxito, o por lo menos me voy a aproximar a quedar en una segunda ronda para que se fijen en mí, más allá de las cualidades profesionales que uno tenga? Bueno, aquí sí podríamos dar... O si nos das 3 tips, que sí, es como el bonus de Corporate Talks. Vale, creo que lo principal, ¿vale? Es, bueno, pues antes de una entrevista, antes de un proceso de selección, hacer un estudio de la empresa a la cual vamos a aplicar, la empresa a la cual nos vamos a acercar. Es un primer contacto, es importante, pues lo típico, pero hay que hacerlo. Ver su página corporativa, el LinkedIn es una herramienta muy potente, ver qué persona quizá nos va a entrevistar. Pues bueno, si es una persona con un perfil un poco más senior, más directivo, una persona pues a lo mejor más junior, bueno, no más junior, sino más moderna, más actualizada, un poco por intentar siempre nosotros acercarnos, ¿no?, a esa empresa. En todo caso, si tenemos dudas de cómo asistir a una entrevista, es mejor pecar de ser un poco más formales que informales, porque al final también tiene que ver con el valor que tú le estás dando a ese momento. Y aquí sí me gustaría hacer un comentario, porque a día de hoy el 80% de las entrevistas en primera toma, en perfiles white collar, por decir de una manera, en perfiles técnicos cualificados, son vía Teams. Entonces, no hay que perder el foco en que no deja de ser una entrevista, y ese momento es importante. Lo digo porque aquí sí que se tiende mucho más a relajar, bueno, pues voy con una camiseta, voy con un chándal. No, es una entrevista igual que la imagen que tú querrías dar en persona. Y esto ya tiene que ver con imagen y también con, bueno, con seleccionar un momento adecuado, un fondo de pantalla neutro si es que no disponemos de fondo de Teams, dejar nuestro dispositivo, da igual que sea un portátil, da igual que sea un móvil, en un sitio con un punto fijo, ¿no?, para ser nosotros los protagonistas. Entonces, bueno, no sé si respondo a tu pregunta, pero creo que es importante estudiar a quién nos vamos a dirigir y a partir de allí adaptarnos. Al final, si vemos que esa empresa va muy desligada de lo que son bueno, pues nuestros valores, nuestra imagen personal, probablemente no nos va a interesar, ¿no? Esto a veces pasa un poco con el tema de los piercings, los tatuajes. Bueno, pues hay empresas que pueden tener más apertura a este tipo de cuestiones y otras que no, y aquí ya depende de lo que nos pueda motivar o desmotivar el aceptar ese tipo de códigos. Muy bien, Isabel, agradecerte mucho que hayas venido a nuestro programa, estar aquí en Corporate Talks. Tuvo que cambiar hasta el pasaje de AVE para no llegar tarde, porque nosotros siempre solemos pasarnos un poco de hora. Así que mil gracias por estar aquí, por participar de nuestro programa. Gracias a vosotros y bueno, un auténtico placer. Bueno, saludos a la gente de Zaragoza. Saludos. Muy bien.